¿Qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidos a este nuevo episodio del Octubre históricamente misterioso de Hablemos de Historia, y esta vez nos venimos hasta México para conocer algunas de las leyendas que formaban parte del colectivo precolombino, colonial y moderno, sus historias y mitos. Así que no me enrollo más, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Estás en Hablemos de Historia y esto es el volumen 2 de Leyendas Mexicanas. Comencemos. Antes de comenzar, debemos recordar que de lo que te voy a hablar se trata de leyendas, tradición oral que ha pasado de generación en generación y debe ser tomado con un grano de sal en cuanto a rigor histórico se trata. Ahora sí, comencemos. Los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl son la segunda y tercera montañas más altas de México y uno de los paisajes naturales más icónicos del país. Cuenta una leyenda que estas dos montañas representan a una doncella y un joven guerrero tlaxcaltecas, Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Iztaccíhuatl era la princesa tlaxcalteca más bella jamás vista y ésta depositó su amor en el joven Popocatépetl, uno de los más apuestos y bravos guerreros de su pueblo. Dicen que antes de partir a la guerra en el que los tlaxcaltecas se encontraban inmersos contra sus enemigos acérrimos, los mexicas, Popocatépetl pidió al cacique de su pueblo la mano de la princesa Iztaccíhuatl. Este se lo concedió a condición de que volviera sano y salvo de la guerra para desposarla. Así, el guerrero partió a la batalla, mientras que la princesa esperaba el retorno de su amor. Sin embargo, la lengua viperina de un celoso rival de Popocatépetl medió de mala fe, engañando a la princesa e informándole de que su amado había muerto en combate. Arrastrada por el desconsuelo y el quebranto, desconociéndose víctima del engaño, dícese que aquella bella princesa murió de tristeza por la pérdida de su amado. Poco tiempo después, Popocatépetl regresó victorioso de su empresa, dispuesto a tomar en matrimonio a Iztaccíhuatl. Sin embargo, a su llegada recibió la funesta noticia de su fallecimiento. Durante varios días y noches, cuentan que el joven vagó por las calles hasta encontrar la manera de honrar el gran amor que ambos se profesaban, y fue así que ordenó erigir una gran tumba bajo el sol, amontonando 10 cerros para levantar una enorme montaña. Una vez construida, tomó el cuerpo inerte de su princesa, y recostándola sobre la cima de la montaña, la besó por última vez, para después, antorcha humeante en mano, arrodillarse a velar su sueño eternamente. Desde entonces, permanecen juntos, uno frente a otro. Con el tiempo, la nieve cubrió sus cuerpos que se convertirían en 2 enormes volcanes y que permanecerían inmutables hasta el final de los tiempos. Es por ello que cuando el guerrero Popocatépetl se acuerda de su amada Iztaccíhuatl, su corazón, que guarda el fuego de la pasión eterna, tiembla y su antorcha se vuelve a incendiar. Es por ello que aún hoy en día el volcán Popocatépetl continúa arrojando fumarolas de humo. Se cuenta que en las calles empedradas del poblado de Santa Eulalia, Chihuahua, sobre todo por las noches muy oscuras y frías de invierno, se aparece un hombre vestido a la usanza de la época del virreinato, aunque al decir de otras personas, más bien asemeja a un charro, a causa de los pantalones ajustados que lleva. Son cientos o quizás miles de personas que lo han visto, y se rumora entre los habitantes del pueblo que cuando Santa Eulalia tuvo su auge minero y bonanza económica, allá por el año 1735, un individuo de origen español, cuyo nombre se ha perdido en el tiempo, logró hacer una inmensa fortuna, debido a que descubrió una mina de plata que resultó muy próspera, y en poco tiempo tuvo mucho dinero. Se comenta que ese sujeto hacía algunas décadas que había llegado procedente de España a las tierras de la Nueva Vizcaya, y que su mayor ilusión era ir de regreso a su madre patria, a visitar a sus familiares que no veía desde que partió de España. Tal era su deseo respecto a dicho viaje, que toda su plática giraba alrededor del mismo. Su intención era que alguno de sus sobrinos viniera a vivir a Santa Eulalia para que se hiciera cargo de la mina y sus negocios. Se cuenta que antes de partir al viaje, como no tenía familiares en Chihuahua y no confiaba en nadie, dejó toda su fortuna enterrada en oro en un lugar cercano a Santa Eulalia, seguramente en el tiro de una mina. El destino quiso que nunca regresara, aunque se desconocen los motivos. Algunos dicen que murió en el camino a consecuencia de un ataque pirata. Lo cierto es que en las noches se aparece el curro, como queriendo indicar a las personas en dónde se encuentra el oculto tesoro. Sin embargo, el secreto solo lo revelará
a la persona que él crea que lo va a utilizar para ayudar a la gente y para que el pueblo de Santa Eulalia, que tanto amaba, recobre un poco de su antiguo esplendor. El Callejón del Beso, para todo el que llega a Guanajuato con su pareja, es un lugar que no se debe dejar de visitar. Este debe su nombre, ya que sus paredes entre sí son muy estrechas, y las paredes y los balcones están a menos de 1 metro de distancia. Existe una leyenda que a través del tiempo ha viajado de boca en boca. Esta leyenda trata sobre 2 personas enamoradas, Carmen y Don Carlos, y esta es su historia. Carmen era la hija única de un padre celoso, estricto y violento, que la tenía alejada y aislada de la sociedad para que el amor de otro hombre no se la arrebatara de su lado. Pero como toda mujer inteligente, cuando se daba sus escapadas, en una de ellas fue que conoció a Don Carlos, un humilde minero con el que se veía en una de las tantas iglesias de Guanajuato cerca de su casa. Pero un día fue descubierta por su padre, quien sin pensarlo mucho, le encerró y amenazó con enviarla a un convento para después casarla con un rico y viejo noble español, quien de paso haría un favor al padre, pues este aumentaría su fortuna. En aquellos tiempos la mayoría de las doncellas tenían como fiel sirviente a una dama de compañía, así que Carmen le pidió a su dama que le hiciera llegar una carta a Don Carlos, en la cual le advertía sobre los planes de su padre. Carlos, como todo enamorado, estuvo pensando sobre lo que tenía que hacer. Fue entonces que se dio cuenta que una de las ventanas de la casa de Carmen daba a un angosto callejón. Este era tan estrecho que con tan solo asomarse y estirarse un poco, podría bien tocar la pared de la casa de enfrente. Así que si él lograba entrar a la casa, podría hablar con su amada desde los balcones, y así entre los dos poder encontrar una solución a su problema. Preguntando y preguntando, averiguó quién era el dueño de la casa, y se la compró a precio de oro. Así, aún encerrada, y sin que su padre lo supiera, Carmen y Carlos pasaban largas noches platicando en los balcones, hasta que un día, el padre escuchó murmullos en la habitación y encontró a la pareja reunida. Enfurecido y violento como era, clavó una daga en el pecho de su hija. Ante los hechos, Don Carlos enmudeció y solamente dejó caer en las manos de su amada un tierno beso. Pocos días después, Don Carlos, al no poder soportar vivir sin el amor de Carmen, se lanzó desde el tiro principal de la mina de la Valenciana en Guanajuato. Cuenta la leyenda del Callejón del Beso que si una pareja visita este lugar y se da un beso justo en el tercer escalón de este callejón, tendrá felicidad durante 7 largos años. Pero quien no lo haga y pase por el lugar, tendrá 7 años de muy mala suerte en el amor. Esta historia comienza en la Guadalajara del siglo XIX, específicamente en 1880. Dicen que en ese entonces comenzaron a aparecer cadáveres de perros y gatos por todo el municipio. Sin embargo, lo más aterrador era que estaban desprovistos totalmente de sangre. Si esto ya preocupaba de sobremanera a la población, el pánico se generalizó cuando se encontraron cuerpos humanos en las mismas condiciones. Tanto los locales como las autoridades coincidieron en que se trataba de un vampiro y organizaron vigilias para capturarlo. Lo buscaron durante mucho tiempo sin éxito, mientras el terror se seguía apoderando de la ciudad. Finalmente, en los últimos meses del año, una de las avanzadillas tuvo éxito y lo capturaron. Una sabia y vieja curandera del pueblo les dijo que la única manera de acabar con él era clavándole una estaca en el corazón, tallada a partir de la rama de un camichín. Después de matarlo, la gente lo enterró en el Panteón de Belén, y como temían que la horrible criatura fuera a resucitar, colocaron una losa de piedra muy grande y muy pesada, para evitar que escapara. No obstante, la losa se rompió al poco tiempo, dejando pasar una rama viva de camichín, la cual comenzó a envolver la tumba con su tronco y raíces. Este fenómeno, inexplicable, conmocionó a todos, pero dejaron crecer el árbol. No fuera a ser que si lo cortaban, despertara algo peor. Hoy en día, el árbol del vampiro permanece en el panteón, pero se dice que cuando caiga, el vampiro será liberado y aterrorizará de nuevo a los pobladores de Guadalajara. El estado de Oaxaca está lleno de mitos y leyendas que llenan de riqueza cultural a nuestro país. Una de sus muchas historias que ha llegado hasta nuestros tiempos es la de la princesa zapoteca quien se sacrificó por amor.
Después de que mixtecos y zapotecos se enfrentaron a los mexicas, quienes trataron de conquistar esta región en Oaxaca para anexarla a su imperio, una serie de eventos sembró la discordia entre los dos pueblos, provocando su distanciamiento. En medio de tales enfrentamientos, un guerrero mixteco fue hecho prisionero por los zapotecos. Durante su estancia, la princesa Donají descubrió al cautivo, de nombre Nucano, quien era un príncipe. Se enamoró de él y lo cuidó hasta que se recuperó y le pidió a Donají su libertad. Liberado por la princesa, Nucano alentó a su pueblo a terminar con la guerra, mientras Donají hacía lo mismo con su padre, logrando que ambos pueblos pactaran la paz, aunque el recelo de los mixtecas les hizo solicitar que Donají se convirtiera en prenda de paz para garantizar la promesa del rey o ésta sería sacrificada. Anteponiendo el amor a su pueblo, la princesa dio aviso a los guerreros zapotecas de que sus carceleros se encontrarían al anochecer en Monte Albán, donde fueron sorprendidos. Descubierto el plan de Donají, los mixtecas decidieron vengarse del rey sacrificando a la princesa cerca del río Atoyac, donde fue sepultada. Se dice que al momento de encontrar su cadáver, este seguía intacto y que de su cabeza había nacido un lirio silvestre, que se convirtió en el símbolo del pueblo zapoteco. El príncipe Nucano, convertido en gobernador de la gente de Donají, dedicó el resto de sus días a velar por el pueblo de su amada hasta su muerte. Cuenta una antigua leyenda maya que en un pueblo pequeño vivían dos bellas mujeres hermanas. Una era conocida como Esqueban, que se traducía en mujer pecadora, pues se entregaba constantemente a los placeres de la carne, de modo que la gente honrada del lugar sentía repugnancia hacia ella. Por su parte, su hermana era conocida como Utzcolel, que se traducía a mujer buena, por lo cual los pobladores le querían y respetaban. A pesar de la fama que cada una tenía, había una diferencia aún mayor, pues la mujer pecadora sorpresivamente era de una bondad enorme, pues gozaba de ayudar a los que lo necesitaban, cuidaba a los enfermos y los curaba. De igual manera era gran defensora de los animales, pues cuidaba de ellos como un preciado tesoro. Dichos animales y enfermos a quienes ayudaba la querían mucho. Por el contrario, su hermana jamás hizo por ayudar y compadecerse de ser alguno, pues los consideraba inferiores e indignos de ella. Un día de repente, no se le vio salir a Esqueban de su casa. Fue extraño para los vecinos, y así pasaron varios días hasta que notaron el olor de un bello perfume que al seguirlo les guió a la casa de ella. Al llegar, notaron que ella estaba muerta, y que ese olor provenía de su cuerpo inerte que se generó debido a los cuidados de los animales, a quienes tanto defendió, y en agradecimiento, custodiaron su cuerpo hasta el panteón, en conjunto con los enfermos a los que curó. Solamente ellos acudieron a su entierro. Durante el trayecto, el agradable perfume fue esparcido por las calles por las que el cortejo fúnebre transitó, y al día siguiente, en su tumba brotó una muy rara pero bella flor, conocida como Xtaventún, la cual genera un néctar que embriaga dulcemente a todo quien lo bebe, tal como sus desenfrenos de amor alguna vez también envolvieron a los hombres. Su hermana, Utzcolel, sintió una profunda envidia al enterarse de aquel agradable aroma, alegando sería obra del demonio y asegurando su cuerpo puro y casto, olería aún mejor al morir. Pues si el de la pecadora era bello, su pureza desataría algo mejor. Al poco tiempo, Utzcolel murió. Todo el pueblo se entristeció y acudió al funeral con la certeza de que, al igual que su hermana, desprendería un agradable aroma. ¿Cuál fue la sorpresa al notar que el cuerpo fétido de esta mujer desprendía un olor espantoso? De inmediato fue enterrada y rodeada de bellas flores. Caso extraño notar al día siguiente que se encontraban ya marchitas, y en su lugar había surgido otra de nombre Sacamo, que es en realidad un cactus muy espinoso, y con el mínimo roce causa un dolor profundo. Es de ese cactus donde brota una flor que, a pesar de ser tan bella, no desprende hedor alguno. La envidia era tal que aún después de muerta, la buena mujer pensó que la suerte que el cuerpo de su hermana había corrido fue debido a la mala conducta llevada en vida, sin pensar que en realidad se debía a la esencia de su ser. Fue la nobleza la que se había recompensado en Esqueban al morir, y no a la fama que se le había creado. La hermana envidiosa logró convocar a los malos espíritus que le concedieron el don de regresar al mundo terrenal cada que ella quisiera, habiendo ya adoptado aparentemente las actitudes de la mujer pecadora. Las únicas actitudes aprendidas fueron las de la pasión desmedida, mas no la nobleza, por lo que se dice que aún en nuestros tiempos se deja ver por algunos hombres que ella considera interesantes, a los que llama al aparecerse debajo de un árbol de ceiba,
y mientras peina su larga cabellera con una pieza de sacam, seduciéndolos hasta ser los suyos y posteriormente los asesina en medio de tan desbordado ardor. De acuerdo a esta leyenda tarahumara, muchos años antes de la llegada de los castellanos a lo que hoy es el estado de Chihuahua, existía un dios rarámuri de nombre Candameña, quien ejercía su poder sobre todo el territorio de lo que hoy es el estado de Chihuahua, en el que se encontraba la Sierra Tarahumara y sus profundas barrancas. El dios Candameña tenía una hija muy joven y hermosa de nombre Basasiachi, quien se encontraba en edad de contraer matrimonio, motivo por el cual muchos hombres deseaban casarse con ella. Sin embargo, su padre, Candameña, no quería separarse de su hija, por lo cual no estaba de acuerdo con que contrajera matrimonio, y por ello puso difíciles pruebas a los pretendientes para que ninguno las pasara, y ante ello no pudieran casarse con su hija. Se cuenta que de decenas de aspirantes, solo 4 hombres superaron las pruebas: Tonachi, Pamachi, Areponapuchi y Carichi. El dios Candameña, al conocer que 4 hombres habían superado los obstáculos, les exigió una última prueba en la que todos murieron, lo que motivó que la princesa Basasiachi se pusiera muy triste y se arrojara al abismo de una inmensa barranca para ir en busca de su prometido. Para evitar que su hija muriera, Candameña utilizó sus poderes mágicos y la convirtió en una eterna caída de agua, que hoy conocemos como la cascada de Basasiachi. Por último, te contaré una leyenda que involucra a uno de mis animales favoritos, el tlacuache. Cuenta la leyenda que antes de que los seres humanos tuvieran entre sí la magia del fuego, la oscuridad y el frío reinaba durante las noches. En ese entonces la vida era muy difícil. La gente debía comer los alimentos crudos y en invierno todo empeoraba. El frío les helaba la carne a niños, mujeres, hombres y ancianos. Todos imploraban porque pasara el invierno y terminara las noches, para poder ser calentados por el sol. Sin embargo, de pronto de una estrella desprendió lumbre que cayó en la tierra. Esta fue detenida por una audaz anciana que guardó el fuego para sí misma. Cuando los pobladores se enteraron de esto, le pidieron un poco a aquella mujer, pero se negó y los echó de su casa. Como consecuencia, la gente comenzó a reunirse. Sabían que debían hacer algo para obtener un poco del fuego y así poder calentarse. No obstante, nadie sabía cómo conseguirlo. Entonces, durante una de las asambleas, llegó un tlacuache. Este pequeño marsupial les dijo a todos que él traería el fuego, siempre y cuando dejaran de cazar y comer a los tlacuaches. Los presentes estallaron en carcajadas y se burlaron del pobre animal, pero él se mantuvo firme y dijo: «No se sigan riendo de mí, porque la burla es para ustedes mismos. Lo crean o no, esta misma tarde verán cumplida mi promesa». A pesar de la burla, el tlacuache se dedicó a tocar todas las puertas de todas las casas y decir que en cuanto él regresara con la lumbre, debían tomar cuanto pudieran. Después el tlacuache se dirigió hacia la casa de la anciana y cuando llegó le dijo: «Buena señora lumbre, hace mucho frío, ¿verdad? Yo quisiera acercarme un poco al fuego, calentarme porque hasta los huesos me duelen del frío». La señora lumbre se compadeció del pobre tlacuache y lo dejó acercarse. El pequeño marsupial se acercó al fuego poco a poquito hasta quedar casi sobre él. En ese momento, sin que la anciana se diera cuenta, metió la cola en la lumbre y corrió para llevarla a los humanos. Fue así como el tlacuache cumplió su promesa y por eso le quedó la cola pelona. Sin embargo, las personas continuaron cazándolo. Y yo por mi parte te digo que si te veo lastimando un tlacuache, el próximo lastimado vas a ser tú. Advertido estás. Y bueno, estas fueron solo algunas cuantas leyendas mexicanas. Y así es como terminamos este episodio de Hablemos de Historia y 3 de octubre históricamente misterioso. Espero que haya sido de tu agrado y que te hayas quedado interesado o interesada, que es la intención de este proyecto. Me ayudarías demasiado compartiéndolo con tus amigos y familiares y siguiéndome en Instagram, donde estamos como @HablemosPodcast, podcast con doble T, Facebook como Hablemos de Historia y TikTok como la letra H de Historia, podcast. Y si estás en YouTube, no olvides suscribirte al canal. Muchas, pero muchas gracias por haber escuchado este capítulo de Hablemos de Historia. Y te recuerdo que me puedes escuchar todos los miércoles a las 10 de la mañana, hora de Chihuahua, 11 de la mañana del centro de México y 9 de la mañana, hora del Pacífico, en prácticamente todas las plataformas digitales, ya sabes, a la misma hora y por los mismos canales.
Yo fui Alex Martínez, no olvides usar cubrebocas, lavarte las manos, ahorrar agua, cuidar el planeta y a los tlacuaches. Y hablar de historia, nuestro podcast ha terminado, podemos ir en paz. Esto fue Palabra de los Tlacuaches.